El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un honor estar en la casa del Señor. El mundo cristiano hoy celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no celebrarla? Una vez más nosotros también estamos celebrando la victoria sobre la muerte que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, venció a la muerte. El enemigo pensaba que lo había vencido, pero realmente Él venció a la muerte y venció al mismo Satanás que se había enseñoreado de la vida del hombre. Hoy la victoria es de nosotros, la victoria en Cristo es nuestra también, nuestra victoria. Así es que regresamos con el mensaje de la palabra del Señor. El pastor Rogelio Colón será el encargado de darnos el mensaje esta mañana. Hoy, hermanos, es el día, o se celebra el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día de alegría, de contentamiento. Muchas iglesias lo utilizan como un servicio evangelístico para predicar el evangelio e invitar vidas nuevas a que acepten a Cristo. En esta casa hay muchos que ya nos conocen, así que eso es en repaso. Pero quería presentar el mensaje de tal vez una perspectiva un poco diferente a como siempre lo hacemos. Porque decimos, el Señor ha muerto por mí. El Señor tomó mi lugar en la cruz de Calvario. Él tomó el castigo que me correspondía a mí en esa cruz. Y en Él tengo vida. En Él hay salvación. En Él hay libertad, sanidad, restauración. Hay renovación a través y en el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Pero a veces nos preguntamos por qué era necesario que esto sucediera. Exactamente de qué nos ha libertado el Señor Jesucristo. La palabra dice, el apóstol Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mientras consideramos el estado del mundo en el cual estamos viviendo, podemos ver que hay caos, hay violencia, hay una increíble depravación en las vidas humanas. Y nosotros como cristianos tal vez es un deseo de que decimos, Señor, ven pronto. Preguntamos, Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué estás permitiendo que el enemigo gane terreno sobre las vidas? Pero el Señor no tiene la culpa en lo que sucede. Tenemos que entender que lo que vemos, hermanos, de lo que somos testigos, es una batalla que se ha llevado a cabo desde el principio del huerto del Edén. Cuando el Señor crea a Adán y Eva, los creó perfectos, sin defectos. Y su propósito era de que ellos vivieran con Él eternamente y para siempre. ¿Cómo iba a ser eso? Podemos especular, no entrar en eso. Pero lo que sí existía, hermanos, era una relación perfecta entre Adán y Eva y su Creador. No había pecado, no había muerte, no había vejez, no había pecado. Nada de eso existía en la faz de la tierra. Todo era perfecto. Dice la palabra repetidamente en Génesis, y el Señor vio que lo que había creado era bueno. Y cuando Adán es creado, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Él crea a Eva de la costilla del hombre. Y el Señor les entrega un mandato. Cuiden de la tierra, cultívenla, llenen la tierra, subyugarla. O en otras palabras, que sean buenos mayordomos de lo que yo les he entregado en sus manos. Y pueden comer de todo fruto, de todo árbol que está en el huerto, menos el árbol del bien y el mal, porque el día que lo hagas vas a morir. Y fueron obedientes hasta un cierto punto, hermanos. Adán y Eva en el principio eran perfectos. Perfectos. Pero entonces pasamos, hermanos, a Génesis 3, 8 y 9. Que dice la palabra, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto.
al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El hecho de que el Señor se paseaba por el huerto, de que estaba presente en ese momento, hermanos, nos indica que existía una relación íntima y especial entre su creación y el Creador. Podemos especular que el Señor les enseñaba, que les hablaba, que les invitaba a conocerle más. Y hermanos, ellos conocían a Dios tal y como era. En ese momento de su vida, Adán y Eva tenían un conocimiento y entendimiento acerca de Dios que es incomparable en nuestros días. En su vida no había falsedades, no habían medias verdades, no habían motivaciones falsas, sino había una obediencia completa a su Creador. Y tenían la vida espiritual. No solo estaban vivos físicamente hablando, sino que en cada sentido de la palabra, sus almas estaban vivas. Sentían la presencia de Dios. Escuchaban sus mandatos. Lo conocían. Pero llega un día, hermanos, en que el Señor sale a su encuentro. Y dice la palabra que se estaban escondiendo de la presencia de Dios. Cuando uno se esconde, a menos que sea un juego, significa que no queremos ser hallados. Tenemos vergüenza, miedo o temor de lo que o aquel del cual nos estamos escondiendo. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás?, no era porque Jehová no sabía dónde estaban. El Señor sabía que algo estaba fuera de orden y los estaba llamando a que salieran a encontrarse con Él para disertar la situación. Ellos habían caído y habían pecado y desobedecido al Señor. En ese momento, hermanos, su entendimiento se convierte en algo nublado. La vergüenza había llegado a su vida. No podían verse con su Creador cara a cara como lo hacían antes, porque algo estaba afligiendo su vida. Y ese algo, hermanos, se llama el pecado. El profeta Isaías dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Se estaban escondiendo porque habían pecado. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y permiten que la serpiente Satanás los tiente a comer del fruto del árbol del bien y el mal, inmediatamente ellos caen en rebelión. La desobediencia a Dios siempre es equivalente a la rebeldía. Cuando desobedecemos a Dios es una manifestación de una condición de rebelión que existe en nuestra vida. Y fue lo mismo que sucedió con Adán y Eva en ese momento. La comunión, la relación, el amor incondicional con Dios había sido quebrantado por causa de comer de ese fruto. Y su primera reacción fue esconderse de su presencia, como si el Señor no los fuera a encontrar. Y encontramos la razón por la rebelión. Y responde Adán en el 10: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Tuve miedo.
Hasta ese momento, él no tenía miedo. No había experimentado el temor en su vida. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Cuando el Señor confronta a Adán, le pregunta, ¿por qué comiste? Lo primero que hubiera hecho era decir, desobedecí tu mandato. Pero le echó la culpa ¿a quién? A la mujer que tú me diste. Wow. No tomando responsabilidad por sus acciones. No demostrando un corazón contrito y humillado delante de Dios, sino que le echó la culpa a su mujer. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. En ningún momento dijeron, Señor, yo comí. Sé que me dijiste que no comiera, pero comí. ¿Y sabes qué? Me gustó. Perdóname. El momento en que ellos comen el fruto, hermanos, pierden la perfección y no están conscientes de las consecuencias que no solo caerán sobre sus vidas, sino que ahora son transmitidas a toda la humanidad. Él le dice a Eva, como consecuencia, cuando des a luz, lo vas a hacer con dolor. Así que hermanas, denle gracias a Eva por el dolor en su parto. Es la consecuencia, dice la palabra. El hombre vas a comer ¿cómo? Por el sudor de tu frente. Y no solo eso, del polvo saliste y al polvo volverás. Que significa que la muerte ha entrado por causa de Adán y Eva. Y antes de que conociéramos a Cristo, hermanos, yo sé que no nos gusta escucharlo, pero nosotros éramos de nuestro padre el diablo. Nosotros nacimos bajo una naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, Dios que es perfecto y omnisciente y todopoderoso, Él provee siempre la manera de que su creación pueda acercarse a su presencia. Y lo demostró una y otra vez. Pero quiero que escuchemos las palabras a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré ¿qué? Enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que vemos manifestado aquí, hermanos, es la anunciación del conflicto que comienza o que continúa desde ese momento en adelante. ¿Quién era Satanás? Era el ángel caído llamado ¿qué? Lucífero, que se cree que era el líder de la alabanza en el cielo. Dice, creo que es Ezequiel, Isaías, que él era sumamente hermoso y que su cuerpo estaba lleno de instrumentos, pero que un día él se rebeló en contra de Dios, porque la alabanza que habían componido para tocarle a Jehová su creador
Él dijo, yo levantaré mi trono por encima del trono de Dios. Él deseaba el poder, la alabanza, el trono que a él no le correspondía, hermanos. Y en mi opinión, según estudio, lo primero que hace es atacar la creación perfecta de Dios, que era Adán y Eva, porque eran perfectos. Los ataca y los tienta, y ellos comen y caen. Y ahora el enemigo tiene el acceso legal a toda la humanidad por causa de su desobediencia. Y ahora, hermano, dice la palabra que habrá enemistad entre ti y la mujer. O sea, habrá enemistad entre tú, Satanás, y la semilla de la mujer, que es la humanidad, pero también hablando proféticamente, hablando acerca de Cristo y Satanás. Y no es porque Satanás tiene todo dominio sobre Cristo. Cristo nunca perderá, nunca ha perdido ninguna batalla en contra. Nunca, hermanos, nunca. La victoria está hecha. Pero nosotros, mientras Satanás siga activo sobre la faz de la tierra, nosotros tenemos que tomar nuestra espada, ponernos la armadura de Dios y batallar en contra del enemigo cuando viene en contra de nosotros, hermanos. Es nuestra obligación como creyentes. Dichosos somos que conocemos esto. El que está afuera no conoce eso. Son influenciados, dirigidos, controlados por su padre, el diablo. Pero nosotros tenemos, hermanos, la palabra de salvación. Tenemos evangelión, tenemos el evangelio para predicarle, para presentarles, para que testifiquemos de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos transfirió a su luz admirable. Hoy estamos aquí porque en nuestra vida hay luz y no hay tinieblas, hermanos. Nosotros nos pertenecemos a las tinieblas, pertenecemos a Dios, a la luz admirable que está presente en nuestra vida. Pero la batalla continúa, la batalla está presente. Pero a pesar de la necedad de Adán y Eva, el Señor ha provisto un camino hacia la redención. Y una y otra vez, hermanos, una y otra vez, cuando Él liberta al pueblo de Egipto y los llama hacia sí mismo, los lleva al Sinaí y hace un pacto con ellos. Y les dice, llama al pueblo, santifícales por 3 días. Al tercer día yo descenderé y les hablaré. Y así fue. Pero cuando el pueblo escuchó y vio los tronos, las tormentas, los relámpagos sobre el monte, ¿qué fue lo que dijo el pueblo? Sorry, bro. I'm not going up there. Yo no voy para allá. Tuvieron temor. Y ellos dijeron a Moisés, ve tú y habla con Jehová. Lo que Él te dijera a ti, nosotros obedeceremos. ¿Fue así, hermanos? ¿Obedecieron a Moisés? Un pueblo terco, duro, desobediente. A pesar de ver cómo el mar rojo se partió en 2, a pesar de ver cómo cayó maná del cielo, a pesar de que el Señor trajo carne para que comieran, a pesar de que Él sacó agua de la piedra, a pesar de ver que la nube los cubría en el día y la columna de fuego los dirigía en la noche, ¿qué hicieron? Queremos regresar a Egipto, a comer las ollas de carne y vegetales que teníamos allá. Y a pesar de las leyes de sacrificio, a pesar del pacto que hizo con ellos, el sacrificio de cada año para el perdón de pecados, hermanos, que los sacerdotes hacían con todo su corazón, el pueblo siempre estuvo en rebelión en contra de Dios.
fueron idólatras, se casaron con mujeres, como vimos en Esdras, extranjeras, fueron desobedientes a Dios. Así que ese sacrificio fue insuficiente para completar lo que era necesario. Y es por esa razón, hermanos, que Cristo tiene que llevar sobre sí el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Porque Él es el sacrificio perfecto. El sacrificio de Cristo fue más que suficiente para cumplir o para satisfacer el precio de sangre que se requería. Este miércoles pasado disertamos las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz. Pero quiero que consideremos esa declaración al principio del ministerio para poner la cena antes de continuar, hermanos. Cristo es llevado al desierto después de su bautismo por el Espíritu Santo. Entra en un tiempo de ayuno y oración por 40 días y 40 noches. Y el enemigo, Satanás, sale a ese encuentro para tentarle. Lo vemos en Lucas 4, 1 al 12 por ahí. Y Satanás le tienta. Si de verdad tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Si tú eres Hijo de Dios, aviéntate de la cima del templo. Porque dice la palabra que Él mandará a tus ángeles para que te cuiden. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú quieres tener todo lo que yo puedo entregarte, todo lo que me fue entregado por causa de Adán y Eva, arrodíllate delante de mí y adórame. Y el Señor, hermanos, no lo hizo. Cada vez le respondió con la palabra. Cuando desciende a aquel monte de la tentación que se cree que estaba cerca de Jericó, hemos ido allá. Él entonces desciende, hermanos, a Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y lo hemos leído muchas veces: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, el año agradable de Jehová. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Pero quiero regresar, hermanos, aquí, donde él básicamente dice: yo he venido para deshacer las consecuencias de Adán y Eva. Yo he venido a predicar el año agradable. Yo he venido a sanar al quebrantado de corazón. Yo he venido a traer libertad al cautivo. He venido para confrontar directamente a Satanás, para demostrarle que yo soy superior a él y que mi poder está por encima de él. Y fue precisamente lo que hizo vez tras vez, a través de cada milagro, cada confrontación. Satanás no tenía ninguna oportunidad, ningún chancecito, como se dice, de poder vencer al Señor. Y él lo sabía. ¿Qué sucedía con los demonios? ¿Qué preguntaban? ¿Qué haces aquí, Jesús de Nazaret? ¿Has venido
a bla, 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 lo que sea, cállate y sal de él. Y fue precisamente como lo fue. El gadareno, liberado de legión. Aquel joven que murió en la aldea y el Señor lo ve. La madre viuda, el Señor lo levanta. Lázaro, el Señor lo levanta. Él con razón dijo, hoy se cumplen esas escrituras delante de sus ojos. Ahí comenzó el reino de Dios, hermanos. Ahí comenzó a manifestarse el reino de Dios. El reino está presente a nuestro alrededor. Nosotros, hermanos, somos parte de ese reino. Pero tenemos que entender nuestro lugar en el reino de Dios. Tenemos que entender que por medio de Cristo nosotros tenemos poder. No somos todopoderosos, no somos dioses, pero tenemos autoridad, tenemos unción, tenemos el Espíritu Santo para echar fuera todo espíritu de nuestras vidas, hermanos. Y para orar por nosotros, para que su nombre sea glorificado. No seamos, hermanos, como aquellos que desean que la gloria sea para ellos. Escuché una tontería esta semana en Instagram de un predicador que él dijo que Dios nos adora a nosotros. Él dijo eso. God worships me. Dios me adora a mí. Y el pastor, detrás de él, haciendo el servicio, gloria a Dios, hermanos, que Dios nos adora a nosotros. Nosotros, hermanos, somos creación, no somos creadores. El creador nunca adorará a su creación. Es lógico, hermanos. Pero hay doctrinas falsas que suenan bien, que suenan, ay, qué revelación, que son mentiras del diablo, hermanos. Pero el Señor se manifiesta y el Señor responde cuando el Padre pregunta, ¿quién irá? ¿Quién pagará el precio por ellos? Filipenses cuenta que el Señor se despojó de su gloria, tomando forma de hombre y muriendo como sustituto, hermanos, por el lugar que nos correspondía a nosotros, a ti y a mí. Todos lo sabemos, pero quiero acordarles que es importante acordarlo. Él murió y tomó tu lugar y mi lugar. Creo que el hermano Chus que predicaba el miércoles, Eli, Eli, lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me abandonas? Y el Padre lo abandonó en ese momento. Porque el pecado del mundo estaba sobre él. Y hermanos, Él pagó el precio por nosotros. Alguien tenía que pagar y aplacar la ira de Dios en contra del hombre. Y fue su Hijo en la cruz de Calvario. Es por eso que Él dice, Eli, Eli, lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el hombre perfecto, el Dios perfecto que nunca pecó, tomó nuestro pecado, nuestra condenación sobre sí. La cruz, hermanos, es un lugar de tortura, de sangre, de sufrimiento. Pero el Señor fue llevado hacia ella como oveja que es llevado al matadero. Y nunca abrió la boca sino para proclamar las palabras perfectas que Él proclamó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, he ahí,
Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Consumado es. La obra perfecta de Cristo es teleos, completada en la cruz del Calvario. No solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Y es por eso que la cruz para nosotros es un lugar sobrio, verdadero, un lugar de arrepentimiento. No mantenemos a Cristo en ese lugar, pero es un lugar de acercamiento, de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él es llevado fuera de las murallas de la ciudad y es crucificado en el Gólgota, fuera de las murallas de Jerusalén, lo que hemos ido, lo hemos visto, representando la oveja perfecta que lleva sobre sí el pecado del mundo. Y Él perece fuera de las murallas de la ciudad. Hermanos, nosotros somos parte de esto. Nosotros predicamos el Evangelio porque es en la cruz que encontramos perdón y redención. Ahí la sangre vertida trae sanidad a nuestras vidas. Ahí el Señor sanó y ha sanado a los quebrantados de corazón. Es ahí donde Él te recogió hacia sí mismo con brazos de amor y misericordia. Cuando Pedro le cortó la oreja al siervo, el Señor le dijo: Pedro, detente. ¿No sabes tú que yo doy la orden y legiones de ángeles vienen aquí y matan a todos estos? Pero no se trataba de guerra en ese momento. Se trataba de obediencia perfecta y pagar el precio requerido para la redención de la humanidad y para que tú y yo hoy podamos estar presentes en ese lugar. Y es por eso que cantamos y adoramos y servimos y nos movemos y somos. Nuestra esperanza es en Cristo. La batalla está ganada, pero tenemos que pelear la batalla. El Señor fue herido en su calcañar. Por la causa de Satanás, hermanos, está bajo sus pies. Satanás no tiene libertad absoluta para hacer nada. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a creer que es cierto y a entender que hemos sido llamados a un pueblo de victoria, cuyo precio fue pagado en la cruz del Calvario. Sí, obedecemos, debemos obedecer, sujetarnos. Eso es lo que es requerido para nosotros. Pero hermanos, en este día quiero que entendamos esto. Él tomó tu lugar. Y dice la palabra en Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué, hermanos? Dígalo fuerte. ¿Andemos qué? En vida nueva. Es por eso que no caminamos según nuestra vieja naturaleza. Es por eso que nosotros predicamos y enseñamos la palabra. Porque ella nos guía en la manera en que debemos de vivir. Ella es nuestra conducta, ella es nuestra guía de conducta en nuestra vida. Ella es la que nos habla, la que nos anima, la que nos permite tomar consuelo en situaciones imposibles que están en nuestra contra, hermanos. Ella nos alienta porque ella es la palabra de Dios.
Y esa palabra, hermanos, no ha cambiado en miles de años. ¿Y saben qué? Aunque la tierra pasara, aunque pasaran los cielos, su palabra siempre ¿qué? Permanecerá. Y su palabra es fiel. Su palabra es creíble. Su palabra es perfecta para nosotros. No, hermanos, lo que dice el hombre, no lo que diga yo. Lea su palabra. Lea su palabra. Y verá que ella es una fuente del cual yo puedo depender al 110% de mi vida. Y nosotros somos bautizados, hermanos, al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros confesamos a Cristo como Salvador, lo que sucede es una transformación espiritual en nuestra vida, que nos lleva de las tinieblas a la luz admirable. El Espíritu Santo viene a habitar en nuestra vida y somos bautizados, o sea, somos añadidos a la familia de la fe. Pero nosotros participamos en el bautismo del agua como sacramento de la iglesia porque es representante de lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo fue bautizado para identificarse con la humanidad por la cual iba a morir. Por tanto, nosotros, como señal pública de nuestra fe, somos bautizados en agua. Simbólico, pero poderoso, hermanos. Amén. Simbólico, pero poderoso. Romanos 6, 5, 7 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El hombre viejo es la persona que éramos antes espiritualmente de conocer a Cristo, cuando estábamos aún bajo el poder y bajo el dominio de Satanás. Hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios antes de reconciliarnos con Él. Estábamos alejados de Él. Estamos condenados a morir sin Él. Pero un día, hermanos, respondimos a la palabra llegó a nuestra vida, el Espíritu Santo nos llevó a sentir la convicción y confesamos. Y seguimos hoy delante de Él. El hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Muchos dicen que la carne es mala, hermanos. No, la carne no es mala, ¿ok? La carne no es mala. Lo que es malo es el corazón que tenemos por dentro. La carne simplemente manifiesta lo que hay adentro. Así es, hermanos. Porque la sangre de Cristo no redime en parte, redime completamente. Sin embargo, estamos aún bajo el efecto de la consecuencia de Adán y Eva, por el cual ha entrado la muerte y la vejez, por el cual hoy tenemos pelos grises en la barba y en el pelo. Tú no tienes pelo, Carlos, no te hagas, ¿ok? No tienes pelo. Pero lo que tenemos pelo, hermanos, lo que tenemos pelo, estamos ¿qué? Envejeciendo. Y mientras decimos, esto es sabiduría. Amén. Es sabiduría, ¿sí no, hermanos? Es sabiduría, no vejez. Cuando era joven decía, no, que estás viejo. Ahora es sabiduría. Pero hermano, la vejez era consecuencia de la caída. Y ese cuerpo se cansa, se enferma, es afectado aún porque es un cuerpo que no ha sido perfeccionado. Pero un día, hermanos, cuando el Señor nos levante, tendremos un cuerpo perfecto, libre de la maldición de la carne, libre de la enfermedad, libre de la muerte, libre de la vejez, libre de todo, hermanos. Porque ese es el plan perfecto
de Dios para con nosotros. Pero tenemos que llegar allá. Amén. Tenemos que llegar allá. Tenemos que continuar. La frase el cuerpo del pecado no significa que el cuerpo humano por sí solo es pecaminoso. Significa que el cuerpo físico de una persona es controlado o dominado por el pecado. Esta era la condición de cada creyente antes de su conversión, pero ahora en la salvación el poder controlado, el pecado es quebrantado, ya no tiene poder. Si nosotros estamos caminando con Cristo, hermanos, pues entonces el pecado no debería tener dominio sobre nuestras vidas. Amén. Pero ¿por qué pecamos? Muchas diferentes razones, y no me traen ellas hoy. Pero hermanos, nuestra vida no debería ser dominada por el pecado, por vicios, tentaciones repetidas en nuestras vidas. Eso significa que hay ataduras que tienen que ser quebrantadas en nuestra vida. Significa que tal vez hay en nuestras vidas que tenemos que rendir al Señor para que Él redima y nos liberte, nos haga libre, hermanos. Y todos hemos pasado por esa situación. Todos hemos pasado por situaciones en donde no le hemos entregado o confesado todo al Señor. En mi caso era la falta de perdonar a mi padre por lo que él me hizo cuando era joven. Eso me afligió por años, hermanos, años, con consecuencias. Pero hermanos, llegó el día en que tuve que ser sincero y pedirle perdón a Dios y entonces perdonar a mi padre. Y entonces pude continuar hacia adelante en mi vida. Tenemos que permitir que Él opere, hermanos, en nosotros. Muchas veces decimos, bueno, es que como una iglesia pentecostal, hermanos, muchas veces nuestro enfoque es lo sobrenatural, el dar en lenguas, cosas similares. Pero hermanos, hablar en lenguas no es efectivo si en nuestra vida aún hay malicia, si hay lascivia, si hay maldad y mentira, hermanos. Es mejor, como dijo Pablo, hablar en palabras conocidas para que el mensaje del Señor sea entendido. Prefiero que mi vida sea dirigida por Él, que se dé evidencia de que yo soy su seguidor, que cualquier otra cosa, hermanos. Ser discípulo es emular al Maestro. Es de que se vea, manifiesta en nosotros la presencia y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos, es lo que debe dar cada persona. De que cuando la gente nos vea a nosotros, que seamos testimonios vivos de un Dios que tal vez ellos no conocen, o de un Dios del cual ellos tal vez escucharon, o se quedaron en una iglesia, una religión diferente, o tal vez no, dependiendo. Pero que la gente vea en ti la luz del Señor Jesucristo. Hay algo diferente que te distingue de los demás que están a tu alrededor. Así que es bueno hablar, pero es mucho mejor vivir. Dar ejemplo de quién es Cristo. Hermanos, si deseamos impactar a este mundo
que es indiferente a la religión, especialmente hoy indiferente al cristianismo, pues lo tenemos que hacer por medio no de lo que hacemos. Hay mucha gente que habla y hablan de más. Es mejor dar evidencia de que Cristo vive en mí. Y eso es difícil. Es difícil, hermanos. Y tal vez nos incomoda un poco. ¿Y saben qué? Qué bueno que nos incomode. Qué bueno que nos incomode. Que estemos desafiados a vivir de una manera diferente. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que está en Cristo, hermanos, el pecado ya no tiene derecho legal para ejercer su dominio y control en el creyente, ya que éste ha muerto con Cristo. Romanos 6:8-11 dice, y si morimos, con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cuando el Señor dio sus últimos suspiro y dijo, it is finished, consumado es, seamos claros en algo, hermanos. La muerte no venció a Jesús. La muerte no venció a Jesús. Dice la palabra, Él suspiró y se entregó a sí mismo. Pero Él muere para cumplir el propósito del Padre. Él muere para convertirse en el autor y consumador de nuestra fe. Y Él muere porque Él cumplió lo que dijo en el huerto. No se echa mi voluntad, sino que se echa tu voluntad. Y Él dijo, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y Él fue a la cruz. Y después fue llevado por José de Arimatea a la tumba. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que han recibido a Cristo por fe, se han identificado con Él y se han muerto con Cristo. Pablo decía, si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Otras palabras, la voluntad perfecta se cumple si estamos en Él. Cuando es el tercer día y encuentra la tumba vacía, la tumba estaba vacía, hermanos. Cristo no estaba allá. No estaba ahí. No estaba ahí. ¿Por qué? ¿Será porque los soldados romanos se lo llevaron? ¿Será porque se durmieron? No, hermanos. Él salió con todo poder, resucitado de aquella tumba. Porque no había muerte que lo iba a detener. Pero Él tiene que resucitar para que nosotros tengamos vida en Él.
en su resurrección nosotros tenemos vida, hermanos. Tú estás aquí hoy porque Él ha resucitado. Estás aquí hoy porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y eres justificado por medio de la sangre del Cordero. Su resurrección nos quitó de la esfera de la muerte física a una forma eterna de vida. Habiendo experimentado la muerte física una vez y la destrucción de la vida, Cristo no puede morir otra vez, hermanos. Él fue victorioso sobre la muerte, sobre toda enfermedad. Una vez más, su pie está por encima de la cabeza de la serpiente. Aquel por el cual tentó la humanidad para desobedecer a Dios y que el resultado trajo la muerte al mundo, Cristo en resucitar tiene su pie sobre su cuello, por decir. En otras palabras, toda autoridad, todo poder, todo dominio, la tengo sobre ti. Y como resultado, el pueblo que a mí me sigue. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tenemos poder. Hay victoria sobre la muerte. Y usted dice, bueno, yo también voy a morir. Ok, cierto. Si un día morimos, que despertemos delante de Cristo, hermanos. Si te duermes y te mueres, lo que te espera es estar delante de Cristo. Come on, hermanos. ¿Qué mejor manera? ¿Ya no más trabajo? Amén. ¿Ya no más biles? ¿Ya no más deudas? ¿Ya no más escuela para mis niños chiquitos? ¿Adultos también? Hermanos, ¿quién quiere estar allá ante su presencia? Yo, usted. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de medio y clavándolo, ¿dónde, hermanos? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el Señor sale de aquella tumba, Él pone a los principados, potestades, a Satanás, les da un aviso. Ustedes no me pudieron vencer, nunca me han podido vencer y nunca me van a vencer. La muerte no es aplicable a mí, la enfermedad no es aplicable a mí, y mi pueblo tiene poder sobre ustedes, por el cual, dice la palabra, triunfó sobre ellos en la cruz de Calvario. Pero ¿qué tal la muerte, hermanos? ¿Tendrá la muerte fin? Sí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte, hermanos, no es para siempre. O sea, la muerte no tiene poder sobre el creyente de ninguna manera. Este es el gran trono blanco y es para juzgar a aquellos, para ver si son dignos de entrar. Pero la muerte es lanzada al lago de fuego. El Hades, o sea, el infierno, hermanos, es lanzado al lago de fuego. Por eso, hermanos, es correcto decir que el infierno no es el lugar eterno de tormento, sino que es el lago de fuego. Cuando es lanzado la muerte, ya no tiene poder. Cuando el Señor sale, cuando Satanás es soltado por 1000 años, después de 1000 años, para atacar la Nueva Jerusalén, o atacar más bien lo que está en el milenio, el Señor lo echa una vez por todos en el lago de fuego. Ya no más chamuco, ya no más diablo, ya no más Satanás, ya no más boogeyman, para siempre. Es su castigo por rebelarse en contra de Dios. Pero la consecuencia de su rebelión y el hombre es la muerte, la cual es deshecha y lanzada también al fuego. El Hades entregará, el infierno entregará a sus muertos, serán juzgados y todos lanzados al lago de fuego eternamente y para siempre. Pero hermanos, la muerte no tiene victoria. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos estos que aparecen en este trono, hermanos, no son cristianos. Son gente que nunca creyeron en Dios, que nunca obedecieron a Jesucristo. Pero Dios es justo y Él abre los libros, busca su nombre en el libro de la vida y como no están, son lanzados al lago de fuego eternamente y para siempre. Pero decimos, ¿qué Dios cruel? No, Dios no es cruel. Dios es justo. Dios ha provisto el medio de salvación y su nombre es Jesucristo. Y nadie verá al Padre si no es por Él, hermanos. No hay una puerta por atrás, por el lado, por abajo. Un camino, una verdad y una vida que es en Cristo Jesús. Pero por su resurrección tenemos nosotros victoria sobre la muerte. Y es por eso que decimos, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Si estás en Cristo, hermanos, la muerte es algo que pasará y estaremos delante del Señor eternamente y para siempre. Ahora, yo no sé si eso causa alguna reacción en tu vida, si es importante para ti, pero es algo que debemos tomar muy en serio en nuestras vidas. Porque cada persona es responsable por su salvación. Usted es responsable por su vida, por su familia y si usted ha creído en Cristo o no. Pero hoy, hermanos, celebramos. Si usted está en Cristo, celebramos la victoria que hay en el Señor Jesucristo. Den un aplauso, Señor, hermanos, en este momento. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, una vez más. Bueno, la victoria sobre la muerte la declaró Cristo
en la cruz del Calvario, cuando Él murió y resucitó, dio una victoria total para la humanidad. El pastor Rogelio explicaba y decía acerca de cómo se inició la muerte, la terrible consecuencia del pecado, así que la muerte entró por un hombre, pero la vida también entró por un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora la muerte no se enseñoreará más de nosotros porque Jesús venció la muerte. Y en esta mañana lo más importante en nuestras vidas es poder tener esa seguridad de que tenemos vida después de la muerte. Ya no le tememos a la muerte porque no morimos. Los cristianos no morimos, solo pasamos de muerte a vida. Nosotros los cristianos no podemos morir porque tenemos una misión aquí en la tierra y ya el miedo a la muerte se ha ido. Ya no tenemos miedo a la muerte porque sabemos que si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Así es que sea que muramos o sea que vivamos, dice Pablo, somos de Él. Y esa es nuestra gran esperanza en la vida cristiana. Yo no sé, las personas que no conocen a Cristo le temen a la muerte. Siempre están teniendo miedo a morirse porque no saben cuáles serán las consecuencias, ni tampoco saben a dónde irán después de la muerte. Pues nosotros sí sabemos de dónde venimos, sí sabemos a dónde vamos. Y tenemos esa victoria asegurada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en esta mañana, en este día que se celebra la resurrección de Jesús en todo el mundo, nosotros también la celebramos e invitamos a los que no conocen de Cristo para que acepten a Jesús como su Salvador personal y tengan vida y vida en abundancia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando tú abres tu corazón para que Jesús entre a tu vida, entonces habrá una gran diferencia. La muerte ya no se enseñará de tu vida, porque ahora tú tienes la fe, la seguridad de que Cristo vive en ti. Cuando tú abres tu corazón e invitas a Jesús que entre a tu corazón, Él va a hacerlo. Él va a salvarte, Él va a perdonarte. Cuando tú le confieses tu pecado y le digas: Señor, perdóname porque yo he pecado delante de ti, he hecho lo malo, pero ahora me arrepiento y te pido perdón. Después de que le has pedido perdón, lo invitas a tu vida y le dices: Señor, ya que me has perdonado, ahora te invito a que vengas a mi vida, a mi corazón, que saques todo mal espíritu de mi vida que me ha perturbado, que me ha esclavizado en el pecado, y que ahora pongas tu Espíritu Santo en mi vida. Y ahora le das gracias al Señor porque eres salvo por la gracia bendita del Señor. Dice la palabra del Señor que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y ya te imaginarás, cuando tú te arrepientas, le pidas perdón e invites a Jesús a tu corazón, habrá una gran fiesta en el cielo. Y qué alegría saber que es por tu culpa, porque tú decidiste aceptar a Jesús como tu Salvador. Déjame felicitarte si has hecho la oración. Déjame darle gracias a Dios por tu salvación. Déjame decirte que ahora eres mi hermano y un día, cuando pasemos a la otra vida, estaremos juntos por toda la eternidad. Este día de resurrección, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que ahora que tenemos vida en Cristo Jesús, podamos gozar esa vida llena del temor de Dios y de obediencia a nuestro bendito Salvador, que fue clavado en la cruz por nosotros para salvarnos, perdonarnos y darnos vida eterna. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.